paz y bien. Con el favor de Dios estamos iniciando nuestro segundo día en estas reflexiones que nos preparan a vivir este tiempo de nuestro tríodo pascual, este tiempo de gracia, de alegría, de reconciliación, de penitencia, de tantos contrastes, sobre todo de contrastes que nos están tocando vivir desde casa por esta situación de salud generalizada. En este segundo día de nuestra reflexión nos vamos a centrar en el día Viernes Santo, el misterio de la muerte del Señor, la muerte, el sufrimiento como una necesidad que todos tenemos que vivir. Creo que una de las peores herejías de nuestro tiempo es negarnos al sufrimiento. Pero atención, no hablamos de ese sufrimiento que nosotros mismos nos podemos provocar, o de ese sufrimiento que lleva a la conmiseración. Ay, pobrecito de mí, mira cómo estoy sufriendo. No, más bien es un sufrimiento que nos viene muchas de las ocasiones sin que ni siquiera lo hayamos provocado, y que ahí está, y que en medio de eso también encontramos la voluntad de Dios. Para tener un recuerdo de lo que hemos trabajado el día de ayer, el mandamiento del amor, el Jueves Santo, que nos recordaba el aprender a amarnos a nosotros mismos para poder entender lo que significa amar al prójimo, y desde ahí entender el mandamiento del amor dado en la Eucaristía, dado en el sacramento del orden. Yo te invito a que hoy iniciemos este segundo día de preparación contemplando a Cristo, contemplando esta imagen de Jesús crucificado. Miremos lo que ya escuchábamos ayer en el texto del Evangelio. Nos ha amado con un amor extremo. Si conociéramos ese amor extremo que Jesús nos tiene, creo que muchos de nuestros padecimientos anímicos, psicológicos, en nuestra propia salud física, irían disminuyendo o se irían alejando. Contemplemos el rostro de Jesús, contemplemos esta imagen que para muchos significa la tragedia o el fracaso, pero que para nosotros los cristianos significa el triunfo de Jesús, la muerte que al final es superada por la
conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. La experiencia del amor de Dios nos llama a abrirnos al amor personal, como lo decíamos ayer, y esto nos va a hacer entender lo que significa amar al prójimo y poder sentir y experimentar el amor de Dios. Hoy nos vamos a centrar en el segundo día de nuestro triduo pascual, el Viernes Santo, que reconocemos como el día del perdón, de la misericordia, que son la manifestación y la muestra más grande del amor de Dios en nuestra vida. Vamos a tomar el texto que escucharemos el Viernes Santo como primera lectura. Es el texto que está tomado de el profeta Isaías. Desde luego escucharemos el día Viernes Santo la pasión del Señor, la lectura de la pasión desde el evangelista San Juan, que se lee cada año. Pero yo me centro en este texto de Isaías, insisto, la primera lectura que vamos a escuchar en la liturgia de la palabra del Viernes Santo, la liturgia vespertina, que no es propiamente la celebración de la misa, sino llamada así liturgia vespertina, porque en esta profecía de Isaías podemos encontrar la prefiguración del Mesías, el sufrimiento, pero desde aquí vamos a entender el misterio y el significado tan profundo del perdón. Ya nos hemos aprendido a amar y espero que estés practicando los ejercicios que te he dejado. Ahora, para dar un paso que manifieste realmente nuestro amor, es importante aprender a perdonar, pero también aprender a sentirnos perdonados. Entonces, es el texto, repito, del profeta Isaías, es el capítulo número 52, los versículos del 13 al 53. Isaías 52, los versículos del 13 al 53. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado,
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Dejemos que esta profecía de Isaías, que se ha cumplido en Jesús, entre en nuestra vida, entre a nuestro corazón, nos transforme, y pidamos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para poder ser parte de esta palabra de vida, pero también para que esta palabra de vida transforme, remueva y nos lleve a vivir un verdadero sentimiento de arrepentimiento, de perdón, no solamente por el hecho de perdonar, sino también por el sentirnos perdonados. Hagamos unos segundos de silencio y dejemos que esta palabra interiorice en nuestro corazón. El texto del profeta Isaías es una clara expresión de la vida de Cristo en este sufrimiento. Hay varios rasgos que nos hablan de cómo sería aquel momento, tanto del caminar de Jesús por la vía dolorosa, la vía de la cruz, hasta el momento de la crucifixión y más allá, el descendimiento de Jesús de la cruz hasta ser trasladado al sepulcro, con un aspecto poco atrayente, un hombre golpeado, maltratado. En otras partes, el mismo profeta Isaías dirá, aquello ya era un pedazo de carne, es decir, quedaría tan desfigurado que ya no era un hombre, ya no tenía aspecto de hombre, ya era un pedazo de carne que se movía como si fuera cualquier cosa, como un trapo, como un hilacho viejo. Sin embargo, la tragedia de la muerte del Señor no está en la muerte que Cristo vive en sí misma, porque al final la muerte no tendría sentido sin la resurrección. Entonces no nos centramos en esta reflexión en el hecho de una conmiseración a Jesús. Pobre del Señor, mira cómo ha muerto, mira cómo lo han dejado.
Porque entonces Jesús nos va a recordar lo que le dijo a aquellas mujeres mientras las encontró en el camino, en la vía dolorosa. Mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus pecados. Y entonces en esto recordamos ya alguna expresión que el mismo Jesús decía: no entienden que a mí nadie me quita la vida, que yo la he decidido entregar, que yo la quiero dar. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera esto, que fuera entregado, que fuera martirizado, para que al final se cumpliera la promesa del Padre. Entonces, más bien, aquí nos dolemos por nuestros propios pecados. Aquí nos dolemos por las cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Particularmente nos vamos a centrar ahora en el mandamiento del perdón. Sí, del amor, pero del amor que se manifiesta de manera clara en el perdón. Sí te amo, pero jamás te voy a perdonar esto. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros, o nos lo han dicho, o lo hemos escuchado de otras personas? Esto ni Dios me lo va a perdonar. Dirán algunos hermanos que en muchas ocasiones se sienten tan avergonzados de su miseria que llegan a dudar del amor y del perdón de Dios. Entendamos qué cosa es el perdón, qué cosa significa aprender a perdonarme para poder perdonar. Recuerda que la fe se vive en esta analogía. Yo puedo entender y abrirme a los misterios de fe cuando soy capaz de abrirme a los misterios de mi propia humanidad. Si no, las cosas no funcionan. Lo decíamos el día de ayer. ¿Cuánto amo a Dios? Pero ¿cuánto me desprecio a mí mismo? Entonces eres un mentiroso. ¿Cuánto amo a Dios? Pero ¿cuánto odio a mi suegra? ¿Cuánto odio a mi nuera? ¿Cuánto odio a tal o cual persona? La aborrezco. Pero ¿cuánto amo a Dios? Entonces eres un mentiroso. Porque el amor a Dios está dado en el amor a los demás. Cuando una persona te ofende, es algo así como si nos hicieran una herida, como si alguien nos abriera, como si alguien pues lastimara nuestra piel, ¿no? Esa es una herida. Y eso significa que alguien nos ha hecho daño. Ahora, imagínate que teniendo esa herida expuesta, le platicaba hace unos días al padre Jorge que en mis años de adolescencia me dio por trabajar un tiempo en la jardinería y me gustaba mucho, pero también eso significó hacerme varias heridas. Un día me dio un machetazo que casi me voló una mano, ¿no? Quizá no para tanto, pero sí fue bastante considerable la herida. Imaginemos lo que significa tener esa herida a flor de piel. Ahora imagínate que yo mirando esa herida y diciéndote: wow, ¿qué cosa te ha pasado ahí? ¿Qué ha ocurrido en esa piel? Pero al mismo tiempo saco un limón y te lo exprimo en la herida. ¿Qué sentimiento te da? Sí, algunos dirán: ay padre, qué cruel, ¿cómo está usted diciendo esas cosas? Ah, mira, esto nos ayuda a entender lo que significa aprender a perdonar. El agresor, el que te ha lastimado de la forma que sea, de la forma incluso más cruel, porque a veces llevamos heridas muy profundas de agresores crueles y verdaderamente crueles, es algo así como el aprender a descubrir que ya de por sí el agresor ha hecho una herida, pero de mí depende permitirle al agresor que continúe lastimando esa herida, que le ponga limón, que le meta el dedo y le rasque hasta que duela. Es decir, la herida ya está, pero depende de ti no permitirle al agresor que esa herida la siga lastimando. Es que mi papá, mi pariente, hace tantos años que me hizo esto o aquello y todavía lo odio, lo aborrezco. Oye, pero tu papá murió hace 20 años, ya no está. Sí, pero siempre lo voy a odiar. Tú le estás permitiendo al agresor, sin que él sea consciente ya, porque ya ni siquiera está, de que siga abriendo esa herida.
el que tiene rencor, el que tiene odio, es el único que se hace daño y se lastima. Si por mucho rencor, por mucho odio, pudiéramos sanar la herida, hombre, el mismo Cristo te diría: odia a tu prójimo por las heridas que te ha causado, y eso te va a dar paz y tranquilidad. Pero seamos honestos, la realidad es que entre más odiamos, nuestro corazón se duele más. Brota nuestra amargura, brota más ese sentimiento de dolor. Piénsalo, las veces que has odiado, las veces que le has deseado mal a aquella persona, en el fondo ni siquiera tú mismo quedas conforme o contento. Al contrario, te quedas inquieto, intranquilo, te quedas con una terrible falta de paz. Perdonar no significa olvidar, porque entonces, ¿de qué estaríamos perdonando? ¿No te parece? Y estos conceptos equivocados son los que a veces pareciera que detienen el proceso para el perdón. Perdonar no es olvidar, perdonar es negarle a la persona que te hizo daño que constantemente esté metiendo el dedo con limón a esa herida. ¿Ves que las cosas son diferentes? Por eso los psicólogos van a decir: y si te duele, todavía no has sanado. Si todavía recuerdas y te trae esa sensación de agitación, de estrés, de enojo, de odio, de ira, de rencor, de tristeza, de sufrimiento, entonces tú estás contribuyendo en mucho a que el agresor, sin que él se dé cuenta, siga lastimando y siga hiriendo. Pero esto ya es nuestra responsabilidad. Esto ya no es responsabilidad del agresor, ¿te das cuenta? Entiendo que mientras pasamos la situación de conflicto es doloroso. Un obrero que durante una quincena de la cual tuvo jornadas terribles de cansancio, terribles de esfuerzo, y de pronto aquel ladrón le quita su quincena, se la arrebata sin más y se va, entiendo que es un dolor muy grande, porque se van las ilusiones, se van los alimentos, se van nuestras seguridades, se van muchas cosas. Pero al final de cuentas, también entiende que le tienes que cerrar la puerta a aquel agresor que ya se fue, que a lo mejor jamás lo vas a volver a ver, pero que al final tú le estás permitiendo que siga abriendo esa herida. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar significa no querer que aquel agresor siga lastimando mi corazón. Perdonar no es hacer borrón y cuenta nueva. Hay gente que dice: sí, te perdono, y de aquí como si no hubiera pasado nada. Algo modificó en nuestra vida. A lo mejor traicionaron nuestra confianza y ahora es difícil que recupere la confianza en aquella persona a quien yo le di un tesoro hermoso y le dije: por favor, guárdame esto que pertenece a mi intimidad y a mi privacidad. Te lo confío, te lo encargo. Quizá si te traicionó no va a ser fácil que vuelvas a confiarle algo. No es borrón y cuenta nueva, es negarte a seguirte haciendo daño, pero también es darnos cuenta que algo se modificó en nuestra vida. Perdonar no es entonces hacer como que no pasó nada. Si tú me robaste, es posible que en la generosidad yo te diga: mira, si te arrepentiste, déjalo así. Pero también en justicia puedo decirte: ¿estás arrepentido? Sí, no porque seas sacerdote, hablo de cualquier caso. Bueno, regrésame lo que me quitaste porque sigue siendo mío. No, pero tú me perdonaste, sí. Es decir, yo no te deseo ningún mal, pero al final de cuentas lo que me quitaste nunca fue tuyo, sigue siendo mío, y por lo tanto en justicia me lo tienes que retribuir. Por eso cuando alguien se confiesa de robo, tiene que ser muy claro en darse cuenta que Dios va a perdonar siempre, que Dios jamás se va a cansar de perdonarnos,
pero también en el sentimiento de arrepentimiento debe estar este sentido congruente de ver cómo puedo retribuir, cómo de alguna forma puedo ayudar a aquella persona a la que yo ofendí. Entonces, vamos avanzando en lo que significa realmente el perdón. Perdonar no es olvidar, perdonar no es borrón y cuenta nueva, perdonar no es hacer como si no hubiera pasado nada. Perdonar significa no permitirle al agresor que me siga haciendo daño. Y de eso yo soy el responsable. Padre, es que cargo este dolor que fue muy profundo, por encima del dolor. ¿Cuántas cosas hermosas hoy sigues teniendo en la vida? Un dolor, una herida, un sufrimiento que alguien te causó. Es como cuando se nos quema el granito de arroz. ¿Y cuántos de nosotros nos quedamos toda la vida detenidos mirando ese granito de arroz quemado? ¿Que es significativo? Sí. ¿Que es doloroso? Sí. Que no lo tenemos que demeritar diciendo, eso no es nada, eso... No, claro que sí es. Pero es una etapa y un momento en tu vida. ¿Cuántas otras cosas hermosas estás permitiendo que el agresor estropee, entorpezca, y de lo cual tú eres la única persona responsable? Sería tan feliz si no me hubiera pasado esto en la vida, si esta o aquella persona no me hubieran hecho esto o aquello. ¿Y por qué no te propones ser feliz? Por eso te decía que el martirio de Jesús no es una conmiseración, es un dato real. Y muchas de las ocasiones nosotros, por quedarnos detenidos en una etapa o en un proceso de nuestra vida, nos negamos la oportunidad de seguir caminando. Y a lo mejor ahí es donde vienen los falsos martirios. Yo sería tan feliz si mis papás fueran otros, si mis papás no estuvieran entregados al vicio, al alcohol, qué sé yo. ¿Por qué no te decides a ser feliz? ¿Por qué no te decides a romper ciclos, a romper círculos que tú sabes que no te favorecen? De eso eres responsable tú. La falta de perdón, al final de cuentas, es esa incapacidad que nosotros mismos nos ponemos, esos obstáculos que nosotros mismos nos ponemos para seguir avanzando. Un error en nuestra vida, una agresión en nuestra vida, es un acontecimiento, no es toda nuestra vida. ¿Que nos condiciona? Seguramente sí. ¿Que nos modifica en nuestra forma de ser y de actuar? Seguramente sí. Pero al final sigue siendo un acontecimiento, no puede ser toda nuestra vida. No nos encerremos, no nos neguemos a perdonar al que nos ha hecho daño. Te das cuenta que en el fondo no es tan complicado. Te das cuenta que aunque nos cuesta trabajo, en el fondo son nuestros propios obstáculos. A lo mejor aquel agresor, aquella persona, jamás la volviste a ver. O a lo mejor la sigues viendo, pero ya en otra dimensión. Y sin embargo, constantemente está regresando y repitiendo un ciclo. Repitiendo algo que tú sabes que te está haciendo daño. Padre, ¿qué hago si ya pedí perdón? Si el agresor fui yo y la persona se niega a perdonarme. También tienes que ser responsable con lo que hayas hecho. Y también de alguna manera es liberador la sencillez y la humildad de ir a la persona y decir, perdóname, me equivoqué. Estoy arrepentido, quiero que las cosas sean diferentes, pero también tienes que ser claro que la otra persona puede estar abierta en este momento para decirte, te perdono, pero también
su corazón puede estar en este momento muy lastimado y decirte, en este momento no te puedo perdonar. Y ahí es donde también nos abrimos al misterio de la fe, orar con mayor insistencia, orar por quienes nos han agredido, orar por aquellos a quienes hemos hecho daño y que en este momento están sufriendo el dolor de nuestras acciones. Una palabra, una acción, una situación, qué sé yo. Nos quedamos cortos en el tema. Hay mucho que profundizar sobre el tema del perdón. Y desde este texto que escuchamos del profeta Isaías, podemos vislumbrar un poco lo que Cristo ha hecho en la cruz. El perdón absoluto que en Cristo ha significado la redención. Aprendamos a sentirnos perdonados por Dios. Pero ¿sabes cuándo se experimenta este perdón de Dios? Cuando soy capaz de abrazarme y de decirme, Aarón, yo te perdono. Yo te perdono por los errores que has tenido. Yo te abrazo y te digo, te has equivocado muchas veces. Te abrazo y te digo, tenemos que seguir caminando. No te puedes quedar quieto ahí. No te puedes quedar pasmado en tus errores. Yo te perdono por lo que has hecho mal. Si has ofendido y ya no tienes la posibilidad de ir a aquellas personas a quienes ofendiste porque ya murieron, porque ya están lejos, porque les perdiste la pista, haz un acto de verdadero arrepentimiento delante de Dios y habla con esas personas a la distancia y pídeles perdón. Fulanito, mamá, papá, hermano, sé que ya no estás aquí, perdóname. Y si te ofendieron y ya no están aquí, haz ese acto también de reconciliación. Mamá, yo te perdono. Te perdono por esto, por aquello, por este descuido que tuviste conmigo, por esta situación dolorosa que me hiciste pasar. Yo te perdono. Yo sé que nos cuesta trabajo. Yo sé que no es fácil que nuestros labios pronuncien cuando el corazón está duro, pero exprésalo y vas a ver qué bien te vas a sentir. Dilo, exprésalo. Y si lo haces en el ambiente de oración, invocando al Espíritu Santo, cierras tus ojos, piensas en aquella persona, a la luz de la oración le dices, Señor, hoy quiero perdonar a mi papá, hoy quiero perdonar a mi mamá por esta situación. Hoy te perdono, hermano, hermana, porque me causaste este dolor. Hoy te perdono a ti, que me agrediste en esto, en aquello. En el nombre de Dios yo te perdono. Y tomas aire. Y lentamente vas liberándote de aquella situación que te tiene oprimido, oprimida. Te vas a dar cuenta de cuán liberado te vas a sentir. Algunos le llaman oración de liberación. Yo le llamo oración a secas, porque la oración tiene diferentes matices, diferentes características que solo el Espíritu es capaz de revelar. Pero la oración es la oración, punto. Es la oración que nos lleva a encontrarnos con Dios y con el hermano. Siéntete liberado, siéntete en la alegría de saber que puedes perdonar. Vamos a nuestra adoración eucarística, recordando que el Viernes Santo es el día del perdón por excelencia. Es el día del amor expresado en el perdón que Dios nos ha dado. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si Dios lo ha dicho estando a punto de morir en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Quién eres tú para quedarte encerrado en ese momento histórico de tu vida y no ser capaz de perdonarte, y no ser capaz de perdonar a los demás, y no ser capaz de sentirte perdonado por Dios? Así es que aprovechemos este ratito que tenemos en la presencia de Jesús para decirle a Él, perdóname, me perdono y quiero perdonar a quienes me han ofendido. Vamos a disponernos a adorar a Jesús Eucaristía.
Señor Jesús, en tu presencia eucarística, queremos en primer lugar darte gracias por estar en medio de nosotros, por entrar en nuestra casa, en la intimidad de nuestra propia familia. Al recordar el Viernes Santo, el día de tu pasión y particularmente el día de tu muerte, queremos recordar aquellas palabras que has pronunciado estando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros no hemos sabido responder al amor que nos has dado. Nos hemos lastimado, nos hemos hecho daño, hemos dejado de respetar este cuerpo que nos has dado, y eso ha traído consecuencias también para los demás, porque también nos hemos lastimado con alguna palabra, con alguna acción. Los hemos lastimado y les hemos causado heridas grandes en su corazón. Señor Jesús, también nosotros nos sentimos dolidos y lastimados por las ofensas que tú bien conoces que han sido vividas a lo largo de nuestra historia. Tú conoces nuestra historia de dolor, nuestra historia de sufrimientos. Tú conoces, Señor, aquel peso que llevamos en el corazón, aquel dolor que llevamos dentro de nosotros. Hoy estamos aquí para pedir que nos sanes, que limpies y purifiques nuestro corazón. Hoy estamos aquí para experimentar tu abrazo amoroso, tu abrazo que nos dice yo te perdono. En un momento de silencio, delante de Jesús, pidamos perdón por las ocasiones en que hemos ofendido. A quienes tenemos que pedirles perdón desde la oración, y que nos haría mucho bien decirle a Jesús: Señor, ayúdame a expresar esa palabra que muchas veces es tan difícil. Papá, mamá, hermano, perdóname. En silencio pidámosle perdón a aquellas personas a quienes nosotros hemos ofendido. Ahora aprovechemos esta oportunidad para hacer un acto verdaderamente profundo del corazón, para decirle a aquellas personas que nos han ofendido: yo te perdono. Para liberar nuestro corazón de esa tensión, de esa presión, de ese estrés, de esa angustia, de esa ansiedad, que en muchas ocasiones nos ha llevado la propia soberbia y el orgullo para decir: yo te perdono por esto que me has hecho. Me ha dolido terriblemente en el corazón, me ha lastimado, has marcado mi vida como no tienes idea. Y me he sentido enojado, y me he sentido con rabia, y he sentido un profundo deseo de venganza en muchas ocasiones, pero
Hoy quiero que mi corazón sane y quiero decirte desde lo más profundo de mi vida y sentirlo de verdad, no solamente de palabras, sino que mi corazón elimine ese dolor, esa molestia para poderte decir: yo te perdono. Te perdono de esta situación específica, de este dolor que me ocasionaste. A la luz de la oración, habla con aquella persona que tanto daño te hizo y dile: yo te perdono. Ya no quiero sentir este odio. Ya no quiero sentir esto en mi corazón. Quiero sentirme libre. Quiero que sea más el amor de Dios que este odio, que este rencor que siento. Aprovechamos este momento en la presencia de Jesús Eucaristía para perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Antes de recibir la bendición con Jesús Eucaristía, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a este Dios que nos ha amado con extremo, por las ocasiones en que nos hemos negado a ser perdonados por Él, por las ocasiones en que hemos visto su gracia en los sacerdotes dispuestos a reconciliarnos y hemos pasado de largo. Después, mañana, la próxima semana me confieso, y así se nos ha ido la vida. Pidámosle perdón a Dios por las ocasiones en que su Espíritu Santo nos ha hablado sutilmente al corazón para decirnos: te estoy esperando para que sientas el perdón de Dios, y hemos hecho oídos sordos. Señor Jesús, queremos pedirte perdón por las ocasiones en que has estado dispuesto a perdonarnos y nos hemos negado. Queremos pedirte perdón por las ocasiones en que no hemos experimentado tu perdón, por las ocasiones en que hemos dudado que nuestros errores son más grandes que el amor que tú tienes por nosotros. Pidámosle perdón a Dios por no dejarnos perdonar. Saliendo del pretorio, marcha una
Señor Jesús, bendícenos, ayúdanos a saber perdonar y a sentirnos perdonados por tu amor. Entra en nuestra casa, entra en nuestra vida, en nuestro corazón, transfórmalo todo y danos la conversión y la paz. Señor Jesús, bendícenos con tu amor, tu misericordia, tu perdón y tu paz. Nos diste, Señor, a comer el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste impreso el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, Señor, a nuestra comunidad parroquial y al mundo entero. Bendice a quienes están siguiendo o seguirán esta transmisión en nuestro segundo día de preparación a nuestro trigo pascual. Danos la conversión, la paz y la salud. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción.
Pidamos a Dios por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes, consagrados y laicos comprometidos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, consagrados y laicos comprometidos santos según tu corazón. Amén. Pidamos a Dios por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Pidamos a Dios para que pasen estos días de pandemia. Dios, Creador y Padre misericordioso, venimos a ti buscando tu consuelo y fortaleza, pues somos tus hijos. Tú nos has elegido en tu Hijo Jesucristo para ser santos en él, y nos permite seguirlo con la fuerza de tu amor ante los desafíos y dificultades de la vida. Imploramos, Padre, tu clemencia y favor, por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe. Nos duele que tantos hermanos en el mundo sufran a causa de esta pandemia, y solo tú, Padre, puedes llevarnos a la verdad y a la solución que nos esforzamos por encontrar. Por eso te pedimos que, así como le concediste a María venir a nuestra patria para intervenir en la salud de Juan Bernardino, por su intercesión nos concedas ahora quedar libres de esta enfermedad. Gracias, Padre bueno. Sabemos que siempre que te imploramos por intercesión de María, nuestra Madre, tu predilecta, nos escuchas. Danos tu protección para seguir a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tú reinarás, este es el grito que avientará nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre. Reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.
agradecerte el favor de tu atención en este segundo día de nuestra preparación y de oración a nuestro Triduo Pascual. Desde aquí te envío un fuerte abrazo en medio de la distancia. Quiero acompañarte como sacerdote de esta comunidad en medio de estos días que están resultando quizá cada vez más complicados. Quizá la incertidumbre, la situación económica, la falta de paciencia en la convivencia familiar. Quisiera estar ahí, acompañarte, compartir quizá tus preocupaciones, tus penas, pero desde aquí mi oración espera ser un encuentro contigo. Sigamos siendo hombres y mujeres de fe, sigamos siendo personas que caminamos de la mano de Jesús. No perdamos la esperanza, no perdamos la alegría, no perdamos la confianza en que estos días transcurrirán y que poco a poco se irán restableciendo nuestras diferentes actividades. Te envío un abrazo fuerte, te envío mi oración y constantemente te tengo en el pensamiento a ti, particularmente a quienes con regularidad frecuentan sus sacramentos y a quienes han estado lejos de Dios, lejos de la iglesia. Siempre el Señor te está esperando. El Señor siempre está listo, está paciente y pendiente para cuando tú decidas regresar. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente descanso.